Recording in progress. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa de Aquí se habla libertad, como todos los viernes, va a salir el 23 de febrero del año 2024. Como siempre, aquí se habla libertad arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. ¿Qué significa esto? Bueno, que estamos aquí construyendo entre todos un canal, pero por supuesto la nave nodriza es el programa de Mingo de todas las mañanas, que por cierto les recomiendo mucho porque la verdad es que es variado, genera información, sus 3 segmentos son maravillosos. Con la producción, ellos y nosotros, ejecutiva de Catherine Manzano. Y como todos los viernes, estamos con el profesor Daniel Laud, que en X ustedes pueden conseguir como @Daniel Laud con H intercalada. Ustedes saben, profesor de economía, doctor en historia, y eso nos permite a nosotros hacer unos programas de los viernes muy interesantes porque si pudiéramos llamarlo de alguna manera sería historia económica, si ese fuera el caso. Ahora, hay en el aire siempre hay una discusión en Venezuela sobre cómo operan las transiciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, profesor, tuvo que darse, y de hecho se dio, una transición entre eh, eh, la Gran Colombia y la República de Venezuela. Esa transición la encabezó Páez, pero no solo él. Ya de eso hemos conversado. A finales del siglo XIX, el país estaba desbarajustado y para entrarle al siglo XX, con sus nuevos desafíos, en el marco, por supuesto, de la acumulación de innovaciones tecnológicas que se dieron en el siglo XIX, ya tenía, ¿cuánto podría tener el ferrocarril? 80 años, ¿no? 90 años de historia de la máquina de vapor del siglo XVII, pero su aplicación como ferrocarril es del siglo XIX y la guerra napoleónica fue una guerra a caballo, pero 20 o 30 años después los ferrocarriles cruzaban Europa, ¿no? Con su gran velocidad. Bueno, el, no es poca cosa lo que eso significa. Aquí estamos de a caballo, pero por allí llegaba el tren. En todo caso, ordenar esta confusión o ordenar la turbulencia del cambio le correspondió a Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez eh, está a caballo entre las montoneras del siglo XIX y la construcción del Estado Nacional del siglo XX, nos guste o no, con los rigores que significa muy probablemente haber hecho esa transición. Entonces, bueno, nos queremos colocar allí y con el profesor Daniel Laud, como siempre, él, digamos, desarrollará los argumentos históricos a favor y en contra. Bienvenido, profesor Laud. Bueno, gracias. Y como dices tú, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Bueno, el periodo de Gómez es un periodo bien curioso, ¿no? Porque, como dices tú, es una transición, ¿no?
sea, yo recuerdo mucho que cuando era bastante más joven, yo había leído un libro de Francisco Herrera Luque que se llama Los Cuatro Reyes de la Baraja, ¿no? Y Herrera Luque, de una manera muy perspicaz, ¿ok? Dice que los cuatro reyes de nuestra baraja son Páez, Guzmán Blanco, Gómez y Betancourt. ¿Okay? Y yo creo que tiene bastante de cierto ese acierto de Herrera Luque, ¿no? De hecho, como comentaste tú, Páez le tocó crear a Venezuela. ¿Okay? Por eso es que Páez de verdad es el padre de la patria. ¿Okay? Aunque a los bolivarianos no les guste lo que yo voy a decir en este momento, ¿no? Es el verdadero padre de la patria. A, a, a Guzmán le toca consolidar la nación, ¿ok? Y de hecho Guzmán establece los símbolos patrios y, ¿cómo se llama? Y define mucho lo que va a ser Venezuela a partir de él, ¿no? Luego se pierde, ¿ok? El liberalismo amarillo es un verdadero desastre. Y bueno, el producto de ese verdadero desastre viene la montonera de Cipriano Castro, y en ella viene el general Juan Vicente Gómez, ¿no? El general Juan Vicente Gómez, afortunadamente para Venezuela, toma las riendas del país en 1908, ¿no? Cuando Cipriano sale a mejorarse de sus dolencias eh, este, corporales, ¿no? Producto de esa misma vida disipada y loca de Cipriano, ¿no? ¿Okay? Y por supuesto, eso también está muy asociado al carácter de Juan Vicente Gómez, ¿no? Juan Vicente Gómez es el contraste más fuerte que puede haber entre la figura de Cipriano y la de él mismo, ¿no? ¿Okay? Es más, Gómez creo que lo que pudiera llamarse las élites venezolanas de aquel entonces lo vieron como una esperanza. Y Gómez de verdad hizo un excelente gobierno. ¿Okay? Yo siempre lo he comentado y te lo he comentado a ti, que yo creo que la historia es muy injusta con Juan Vicente Gómez. ¿Okay? Este, hay que reconocer de cierto que fue un dictador férreo, ¿okay? Que no permitía la oposición de una manera este, bastante acérrima. ¿Okay? De hecho, eh, cuando detectó que su compadre Román Cárdenas, Román Delgado Chalbó, lo iba a traicionar, lo apresó. ¿Okay? Y lo mantuvo Ahora, preso. profesor, en esa época la oposición eran los últimos estertores, en parte, quiero que me lo aclare, los últimos estertores de los caudillos, ¿no? Era, Cipriano quitó al anterior, Gómez manda a Cipriano a curarse eternamente en Europa, pero siempre venían esos movimientos de caudillos, era esa la oposición, ¿no? En la primera etapa. Sí, al principio sí, ¿no? Pero de hecho Gómez es el que acaba con el juego de los caudillos, ¿no? De hecho, Gómez con la batalla de Ciudad Bolívar en el año de 1902 acaba con el caudillismo en Venezuela, ¿no? Eh, de hecho, ellos estaban tratando de hacer lo que se llamó la Revolución Libertadora, y el líder de ese movimiento era Manuel Antonio Matos, ¿no? Que no era un general. Manuel Antonio Matos era el gerente del Banco de Venezuela, el presidente del Banco de Venezuela, pero él había sido humillado de una manera terrible por Cipriano, y entonces él logró aglutinar las fuerzas conservadoras y las fuerzas liberales que no estaban con Gómez para armar un inmenso ejército que pudo haberle dado al traste al gobierno de Cipriano, pero que no funcionó porque cada uno de esos caudillos se sentía él con el poder para tomar el control.
¿ok? Y bueno, esa pugna de egos terminó en el fracaso de la revolución libertadora, ¿no? Y bueno, eso se da en la batalla de, de la Victoria, que la gana el ejército de Cipriano Castro y Gómez, ¿ok? Y luego en la batalla de Ciudad Bolívar, ¿no? Y esa batalla de Ciudad Bolívar es muy emblemática, ¿no? Pero terriblemente emblemática, porque desde la independencia, lo que viene ocurriendo es que cuando el ejército gana la batalla, ese ejército que la gana cobra su rancho, o sea, cobra el sueldo, ¿okay? Saqueando la ciudad o la villa que esté cerca del sitio de la batalla. Y de hecho era terrible porque eso era robo y violación en todos los sentidos, ¿no? De la manera más salvaje. Y bueno, el general Juan Vicente Gómez, cuando termina la batalla de Ciudad Bolívar, que se hace contra el Mocho Hernández, ¿okay? Y el Mocho Hernández ya es el último caudillo, ¿okay? Entonces él le pone en fila a su tropa y les dice a ellos que van a entrar a Ciudad Bolívar, ¿okay? Porque Ciudad Bolívar es el poblado que están tomando, y él les dice a ellos que aquel de ustedes que entre en una casa y que se robe una gallina, o aquel de ustedes que entre a una casa y toque a una señora, yo lo fusilo. Y el ejército de Juan Vicente Gómez entró a Ciudad Bolívar ordenadito, ¿okay? Entró en el Palacio de Gobierno y no ocurrió nada esa noche, ¿no? Y la gente en Ciudad Bolívar no entendía qué era lo que estaba pasando porque ellos estaban esperando el, el saqueo y la violación y no ocurrió. Y al día siguiente tampoco ocurrió. Y pasaron varios días y nada ocurría, ¿no? Y entonces ahí el pueblo se enteró, ¿okay? De que este hombre eh, que dirigía ese ejército no era como el resto de los generales que venían desde la época del general Bolívar. Entonces eso marcó una diferencia impresionante, ¿no? Eso hay que comentarlo siempre, ¿no? Porque es el emblema de Gómez, ¿no? Gómez es un hombre que quiere meter el país en cintura, ¿no? Como lo dijo en su libro Elías Piño Iturrieta, ¿no? Y de hecho lo mete en cintura, lo mete de tal manera que esos 27 años que va a gobernar Gómez de seguida van a ser años en los cuales no va a haber ninguna rebelión seria, ¿no? De hecho, las únicas dos rebeliones serias son el ataque del Falque, que él lo fulmina, ¿okay? Y ahí muere el compadre Román Delgado Chaló. Y bueno, y un poco antes que eso, la generación del 28, que trata de hacer el- ¿cómo se llama? La pantomima de una elección, y Gómez les tranca el juego, ¿okay? Este, ahí sí hay que reconocer que Gómez es un hombre de una mano dura impresionante, ¿okay? Pero no es el dictador tradicional de Venezuela, y tampoco es el, el caudillo tradicional, ¿okay? Ni permitió que existiera otro caudillo tradicional, ¿okay? Es más, el fenómeno de Chávez en el siglo finales del 20 y principios del 21 es una cosa extraña, ¿okay? Después de Gómez. Eso no tiene sentido, ¿okay? Es más, yo creo que tiene mucho que ver con lo que los psicoanalistas llaman el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, que Venezuela explotó por su propio inconsciente colectivo. Pero bueno, ese es el inicio del gobierno del general Juan Vicente Gómez. Y hay también muchas injusticias en el relato que se hace de Gómez, ¿no? Por ejemplo, hay gente, yo lo oía mucho de niño cuando mis tíos
tíos y, y otros familiares hablaban de la historia de Venezuela, en los cuales decían que Gómez era un analfabeta. Y Gómez no era un analfabeta, Gómez era un hombre, no era un hombre intelectual, ¿ok? Pero era un hombre que sabía leer y escribir. Incluso él era antes que ganadero y antes que cafetalero, era comerciante. Y bueno, en uno de sus exilios, porque él tuvo problemas políticos antes de que se uniera a Cipriano Castro, él eh, aprendió contabilidad en Cúcuta. ¿Okay? Y de hecho ese aprendizaje lo ayudó a él a manejar mejor sus propios negocios. ¿Okay? Y bueno, y por supuesto a tratar de manejar bien el país, ¿no? Siempre se dice que lo manejó como si fuese su hacienda, ¿no? ¿Okay? Y eso también es injusto, ¿no? O sea, porque si Gómez en realidad tuvo haciendas, pero su ingreso fundamental viene de su casa de comercio, entonces más bien podríamos decir que manejó el país como si fuese una casa de comercio, ¿no? ¿Okay? Más que una hacienda. Claro. Ahora, hay un conjunto de incógnitas porque usted está conversando y dice, bueno, el deporte nacional, es decir, que sus líderes o sus dictadores son brutos. Y con eso despachan el desprecio que tienen por sus gobernantes, que a veces son ilegítimos, pero también con eso ellos, el arquetipo, la dimensión arquetipal del venezolano, con eso se remacha, ¿no? En la servidumbre, porque no es bruto. Te puede parecer despreciable, pero no es bruto. Claro, Y no calibrarlo como era hacía que cayera en su fauce. Lo mismo, uno ve, bueno, el Maduro es esto, Chávez es aquello, y nunca nosotros, o a nosotros siempre nos parece que les falta algo que puede, y por eso son objeto de nuestro desprecio. Entonces yo pregunto, ¿cómo hizo Gómez, que venía de los Andes, que se había probado aquí como jefe militar, que había ganado batallas, pero que no era de Caracas, para construir, digamos, un grupo de gobierno que lo acompañó y que, como usted me decía, en off, eh, algunos tienen el reconocimiento del país precisamente por ser gente notable? ¿De dónde cómo los convocó Gómez? bueno, fíjate, a Gómez lo rodeó la intelectualidad de su tiempo. O sea, los positivistas que pululaban desde los gobiernos de Guzmán Blanco y, que, y de los gobiernos que siguieron a Guzmán Blanco, porque por supuesto no fueron los mismos que estuvieron con Guzmán, ¿no? Porque ya los que estuvieron con Guzmán estaban tan muertos como Guzmán. Este, eh, el positivismo se enraizó en el Partido Liberal venezolano. ¿Okay? Esa es también una de las razones por las cuales el Partido Liberal no era liberal. ¿Okay? Era un partido positivista. ¿Okay? Y bueno, y efectivamente, Gómez se rodeó de una intelectualidad abiertamente positivista y una intelectualidad que también no está bien definida en la historia, porque nosotros creo que lo estamos viendo también de una manera muy estrecha, ¿no? O sea, a Gómez lo rodeó gente del positivismo y gente que estaba muy vinculada a la escuela histórica alemana. ¿Sí? De hecho, cuando uno lee el libro de Uslar, y Uslar trabajó con Gómez, ¿sí? Y cuando uno lee los artículos de Adriani, y Adriani trabajó con Gómez, entonces uno descubre en las fuentes de ellos pensadores de la escuela histórica, ¿no? O sea, Adriani no leía el alemán, Adriani leía el italiano y leía el inglés y leía el francés. Y los autores que él cita estaban muy vinculados al, al movimiento histórico, movimiento historicista y al movimiento prefascista en Italia. ¿Okay?
y él estuvo con el general Juan Vicente Gómez. O sea, Adriani fue el último secretario de Agricultura, ¿no? Porque antes el Ministerio de Agricultura no era un ministerio, ¿ve? Era una secretaría que formaba parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. ¿Ve? Y de hecho, cuando López Contreras asume la presidencia de manera interina, él va a nombrar a Adriani ministro de Agricultura inicialmente. Luego, cuando él es declarado definitivamente presidente de la República, entonces él lo nombra ministro de Hacienda, ¿ok? Y bueno, y Adriani tenía profundo conocimiento de la escuela histórica alemana, del fascismo italiano. Es más, era muy creyente del fascismo italiano. Uno lee cosas de Adriani y se sorprende muchísimo porque este, se le sale el racismo y se le sale un montón de cosas que son típicas de los movimientos fascistas, ¿no? ¿Okay? Este, Auslar también. ¿Okay? Auslar fue secretario en los gobiernos de Gómez. ¿Okay? Y bueno, y cuando se da la transición, él está al lado de López Contreras. ¿Okay? Y después va a ser ministro de, de Medina Angarita. ¿Okay? Y cuando uno lee el libro de Uslar que él usaba para dar clases en la escuela de economía, que se llamaba Resumen de la Economía Venezolana, así se llamaba el libro, que es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque es que, fíjate, si yo no soy historicista, ¿okay? Yo me negaría a ponerle a un libro manual de historia, pero manual de economía en Venezuela, ¿okay? O manual de economía venezolana, ¿no? Yo llamaría a eso economía con ejemplos en Venezuela. ¿Okay? Entonces, eso de creer que Venezuela tiene una teoría económica especial, eso es típico de la escuela histórica alemana. ¿Okay? Lo Claro. cual, lo cual delata a Osler como un historicista. ¿No? ¿Okay? Y bueno, por cierto, hay historiadores, amigos míos, que cuando me oyen echando este cuento, me dicen que yo tengo algo contra el historicismo, ¿no? No, yo no tengo nada contra el historicismo, pues el historicismo es una etapa de la historia, ¿no? Una etapa del mundo alemán, sobre todo, ¿no? Pero hay que poner las cosas, poner los puntos sobre las IE, ¿no? Es más, el mismo Ullard y Adriani dicen que ellos no son positivistas y que ellos están en contra del positivismo, ¿no? Entonces uno no puede decir que ellos son positivistas, y hay mucha gente que dice que son positivistas, ¿ok? Y ojo, no gente de la calle, ¿ok? Intelectuales que supuestamente deben saber de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el, el, eso es lo que hay detrás del gobierno de Juan Vicente Gómez, ¿no? Y Gómez tiene una cosa muy particular, ¿no? Gómez en eso es un gerente este, bastante excelso, ¿no? Porque un gerente eh, se sabe rodear de la gente que de verdad lo puede ayudar, ¿ok? Y él desde un principio se rodeó de gente que lo podía ayudar, ¿no? Porque obviamente lo que dijimos al inicio es cierto, ¿no? No es un hombre bruto, ¿okay? Pero tampoco es un hombre de un saber infinito, ¿no? ¿Okay? Entonces él supo rodearse de gente con mucha habilidad, ¿okay? De hecho él se rodeó de Román Cárdenas, ¿okay? Sí, en un inicio estaba con él Román Delgado Chalbó hasta que Román Delgado lo traicionó y a él no le quedó más remedio que meterlo preso. ¿Okay? Y yo me imagino que eso que él hizo con Román Delgado Chalbó también asustó a la gente, ¿no? Yo fuese personaje del inicio del siglo XX y yo veo cómo el hombre mete preso a su compadre, ¿okay? A quien quería con todo el alma, porque lo quería con todo el alma. ¿Okay? Entonces, yo mismo diría, bueno, este hombre no es fácil. Pues, ¿okay? Este no es un hombre que se le puede jugar ninguna jugadita, ¿no? ¿Okay? O sea que para principios del siglo tenemos a un gobernante que paga la deuda pública, encara la primera etapa del negocio petrolero, acaba con la guerra de caudillos, y entonces uno puede decir,
este, monopoliza la violencia legítima, eh, tiene además control de todo el territorio venezolano por primera vez. Termina eso con la batalla en Ciudad Bolívar, etcétera, y construye o se rodea de un conjunto de intelectuales que llevan las funciones del gobierno. Sí, bueno, y algunos de ellos hasta van a ser presidentes por periodo, porque una de las cosas que también tiene Juan Vicente Gómez es que Juan Vicente Gómez no le gustaba la reelección, ¿no? ¿Ok? O por lo menos parece que no le gustaba, ¿no? Y de hecho él hacía elecciones, y ojo con esto, que cuando uno dice esto, la gente cree que los venezolanos íbamos a votar, ¿no? ¿Ok? En el siglo XIX hubo un momento en el cual los venezolanos votamos, ¿no? Que fue cuando elegimos a Guzmán Blanco en el último, en su última etapa, en lo que se llama la aclamación, ¿okay? Entre otras, por esa razón se llama la aclamación, porque ahí hubo voto universal, ¿okay? Después de eso, el voto universal se quitó de nuevo, ¿okay? Y la elección en Venezuela era una elección de segundo grado, ¿no? O sea, los venezolanos elegíamos únicamente a los consejos municipales elegían a los representantes que iban al Parlamento y el Parlamento elegía al presidente. ¿Okay? Entonces, bueno, Gómez eh, hizo varios cambios constitucionales, lo cual también nos hace pensar de que es un hombre que tiene una mentalidad administrativa muy importante. ¿Okay? Y bueno, y en ninguna de esas constituciones él estableció la posibilidad de una reelección, por lo cual él, cuando terminaba su periodo, entregaba la banda presidencial a alguien que había elegido el Congreso, ¿okay? Aunque él quedaba como comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, por eso es que Manuel Caballero, en el libro ese que se llama Gómez, el tirano liberal, dice una anécdota medio graciosa, ¿no? Que él dice que en Miraflores había una alfombra de esa para limpiarse los pies, en la cual los zapatos, ¿no? Que decía que aquí está el presidente, pero el que manda está en Maracay. ¿Okay? Porque en Qué realidad curioso Gómez. porque digamos, gustaba de Maracay. Sí, bueno, esa es otra cosa. A Gómez no le gustaba el frío de Caracas. Caracas en esa época era muy fría. ¿Ok? Es más, de repente tú te acuerdas porque tú eres más o menos contemporáneo conmigo. Caracas era fría. ¿Ok? Sí, sí, Caracas claro. en los años 60 y 70 era bastante fría. Después cuando Caracas se Bueno, pobló, por ejemplo, yo vivía en Katia y Katia bajaba la neblina claro, riquísima del Junquito. bueno, y esa neblina de los Junquitos llegaba hasta el centro de Caracas, que era donde yo vivía, ¿no? Claro. Entonces, y era frío, ¿no? Es más, yo siempre comento con los alumnos que yo tenía costumbre de usar suéteres, ¿ok? Y que los únicos meses en los que yo no usaba suéter eran los meses de abril y agosto, porque abril y agosto eran los meses de calor en Caracas, Así es. ¿ok? El resto del tiempo el clima era bastante bondadoso, ¿no? Es extraño porque además Gómez viene de los Andes, de la zona montañosa y por supuesto los Oh, Andes, no, fríísimo, fríísimo. sí, pero Gómez viene del estado Táchira, pero viene de una zona del estado Táchira que es caliente, ¿no? Porque San Antonio, que es lo que está cerca de La Mulera, y La Sí, Mulera también, están en la transición entre el páramo y una zona un poco más cálida, ¿no? Entonces ahí hay calor, ¿ok? Y a Gómez le gustaba el calor, ¿ok? Entonces a él le gustaba más Maracay que Caracas. Además, Maracay tenía una cosa que no tenía Caracas, ¿no? Caracas es un valle y si hubiese un ataque de algún caudillo, como tú dices, habría una sola salida, ¿no? Porque si el hombre entra por el oeste, la única manera de salir es por el este, ¿no? Y si el claro. hombre entra por el este, la única manera de salir es por el oeste, ¿no? Entonces, bueno, él prefería Maracay porque en Maracay él podía salir por donde le diera la gana y no lo Así iban a es, atrapar. Entonces él se así sentía es. mucho más cómodo, ¿no? Además, Maracay era un centro muy importante para él porque él
nunca dejó de ser un empresario, ¿ok? Y él estableció empresas en Maracay, le pertenecían a él, ¿no? Por ejemplo, el famoso lactuario Maracay, que hacía mantequilla, eso era de Juan Vicente Gómez. Los famosos telares de Maracay, esos eran de Juan Vicente Gómez, ¿no? El famoso papel Maracay era de Juan Vicente Gómez, ¿no? Y así una serie de empresas que él creó en Maracay, ¿okay? Porque nunca dejó de ser empresario, ¿okay? Ahora, Y sería interesante saber cuál fue la ruta de esta fortuna, ¿no? Porque Juan Vicente Gómez muere y muere con esas empresas, ¿no? Ahora, hubo una expectativa de sucesión que no se dio naturalmente, ¿no? no, no, es que una de las cosas que hace López es que López expropia a los sucesores de Gómez, ¿okay? Entonces, todas esas empresas que yo nombré pasaron a ser propiedad del gobierno, y el gobierno en algunos casos vendió esas empresas a particulares, ¿no? Por lo cual la familia Gómez no se quedó con ese peculio, ¿no? Yo me imagino que Gómez logró repartir algo entre los herederos, y por esa razón algunos de los herederos subsisten todavía medianamente con algo, pero una de las cosas que hace López al llegar es expropiar a los herederos, porque entre otras él tiene la preocupación de lo que ocurrió con Eustoquio, ¿no? Porque Eustoquio, cuando el general Gómez muere, Eustoquio, que es un primo de Gómez, no es hermano de Gómez, hay mucha gente que dice que es hermano, él se creyó que él podía ser el heredero de Juan Vicente Gómez en el poder, y él viene a Caracas a, a estar en la gobernación, ¿okay? Y saliendo de la gobernación le dan un tiro, ¿okay? Y el tiro es certero y lo matan, ¿okay? Y yo me imagino que López, a raíz de eso, se preocupó mucho por lo que pudieran hacer los otros herederos de Gómez, y por esa razón los expropia, ¿no? Para que no tengan recursos económicos con los cuales hacer un problema político más serio, ¿no? Entonces, y bueno, y de hecho, Gómez lo quería a él como el sucesor, porque de hecho Gómez lo probó, ¿sabes? O sea, aquí hay una historia que también hay que contar, ¿no? López tuvo un hijo, ¿ok? que atentó contra el Juan Vicente Gómez. Y ese hijo Claro. terminó en la cárcel, terminó en la rotuta, igual que Román Delgado Chalbó, ¿ok? Y él, y bueno, y por esa razón, López inicialmente fue sacado de los amigos de Gómez, ¿ok? López fue apartado, y López fue probado varias veces por el general Juan Vicente Gómez, ¿okay? Lo cual nos dice a nosotros lo profundamente astuto que era este hombre, ¿okay? Y bueno, hasta que por fin López logró romper esa limitación, y Gómez lo aceptó como uno de sus aliados, ¿no? Y de hecho, cuando él está en el último año de gobierno, bueno, en el último periodo de gobierno, él nombra a López comandante de las Fuerzas Armadas, ¿okay? O sea, le da el cargo que él tenía a López, ¿okay? Y de esa manera le indica al, al Congreso gomecista: este es mi heredero, ¿okay? Este es el hombre que viene detrás de mí. Y López lo sabe, ¿okay? De hecho, y el Congreso, ¿no? Porque el Congreso lo nombra, ¿okay? Aquí hay que entender una cosa, ¿no? Venezuela no tenía elección, como digo, no tenía elección universal, pero había ciertos acuerdos institucionales que se cumplían, ¿no? ¿Sí? El, este, eh, Obviamente, contra eso es contra lo que van a atentar los adecos y Pérez Jiménez en el 45, pero habían acuerdos institucionales claros, ¿no? ¿Sí? Y esa es una historia que podemos contar después, ¿no? Pero había unos acuerdos institucionales muy claros, y esa es la razón por la cual cuando muere Gómez, porque Gómez muere y
no ha terminado el periodo de gobierno. El periodo de gobierno va a terminar en febrero. Gómez muere el 17 de diciembre y en febrero del año 1936 se estaba venciendo el periodo presidencial y ahí se reúne el Congreso y el Congreso designa a López Contreras presidente de la República. Porque el Congreso de Emergencia en diciembre lo nombra presidente encargado. ¿Okay? Y bueno, lo nombran presidente de la República, ¿no? Y ahí comienza la transición. O sea, ¿Y hay que conserva comentar. el cargo en principio de ministro de la Defensa o no? No, se nombra un ministro de la Defensa. O sea, lo que sí va a ocurrir es que él va a ser presidente y comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Que es el cargo que normal, o sea, si tú te acuerdas, en la Constitución del 60 se establecía eso, porque el presidente era el comandante general de las Fuerzas Armadas, entre otras como para entender que el presidente era el último punto en la cadena de Claro, mando, pues. ¿Eh? era la cadena, era el vértice de la cadena de mando. Sí, Entonces tenemos a un Gómez así y entonces viene López Contreras, y él sí tiene que lidiar con las presiones modernizadoras, ¿no? Con la generación sí, bueno, de Rómulo, la fíjate, generación del 28, ¿no? ahí va a pasar una cosa bien curiosa, ¿no? Eh, tú comentaste muy bien que Gómez paga la deuda externa, ¿no? Y eso también es una cosa eh, que es bien importante y que hay que remarcar mucho, ¿no? O sea, la deuda externa había sido el gran problema del siglo XIX, ¿ok? Porque cada vez que Venezuela entraba en crisis no podía pagar la deuda, ¿ok? Y entonces ahí comenzaban otra vez los problemas, a Venezuela la bloqueaban, ¿ok? Había problemas muy serios, no le vendían productos, entonces claro, Venezuela pasó mucha necesidad por culpa de esa deuda. Y Gómez entendió que ese era uno de los problemas principales que había que resolver y desde el año de 1908, cuando él tumba a su compadre Cipriano, él comienza un plan de pagar la deuda externa. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, a eso va a contribuir el petróleo, ¿no? Cuando el petróleo entra de manera definitiva, el petróleo va a aportar muchos recursos y Gómez lo va a aprovechar para pagar la deuda externa, lo cual también nos habla mucho de una mentalidad austera, ¿okay? De una mentalidad muy centrada en la administración. ¿Okay? Esas son cosas que hay que elogiar de Juan Vicente Gómez. ¿Okay? Ahora, esa deuda se va a pagar lentamente y como comenté, la contribución importante del petróleo, ¿no? Y aquí hay que también recalcar una cosa más, ¿no? Cuando Cipriano llega, ¿okay? Cipriano es un hombre que está loco por el poder, ¿no? Y entonces él expulsa a las transnacionales de Venezuela, ¿okay? Las expropia, ¿okay? Y cuando llega Gómez, Gómez hace lo contrario, ¿no? Gómez vuelve a llamar a las transnacionales, mire, yo le voy a devolver lo que le quitaron, ¿okay? Véngase para acá, ¿okay? Porque él entiende que necesitamos esos recursos, necesitamos esos capitales para empezar a formar un país, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿okay? Porque de hecho el petróleo contribuyó a que nosotros conformáramos una estructura moderna, ¿okay? Es más, sin el petróleo, Venezuela nunca hubiese sido lo que fue, ¿okay? Y ojo, no es el petróleo manejado por el Estado, es el petróleo manejado por las transnacionales, ¿okay? Por eso es que yo constantemente defiendo esa posición de que es un negocio que no puede administrar el gobierno, porque es un negocio demasiado importante para que lo administre el gobierno, ¿okay? O sea, Gómez entiende que él no tiene la habilidad de hacerlo, que él no tiene las personas para hacerlo, ¿okay? Y Y Gómez, la tecnología. claro, y Gómez no le queda más remedio que decirle a las nacionales, vénganse, ¿okay? Y trabajen conmigo, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, Gómez supo manejar muy bien la relación con las transnacionales, ¿no? Es más, yo insisto que el siglo XX nuestro se lo debemos a eso, ¿okay? A eso. O sea, esos son los gérmenes que van a dar la riqueza que van a destruir en la democracia, ¿okay?
nuestros presidentes con la nacionalización del petróleo y con todo ese montón Claro, de porque tonterías. la generación del 28 era socialista, ¿no? Totalmente. Bueno, sí y no, ¿ok? O sea, los muchachos del 28 no saben lo que es el socialismo, ¿ok? Los muchachos del 28 van a aprender de socialismo en la cárcel, ¿ok? Es más, el mismo Betancourt lo dice, ¿no? Que ellos no sabían nada de eso, que ellos se van a encontrar con Salvador de la Plaza, con Gustavo Machado, ¿ok? Y esos van a ser los que los van a enseñar, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, siempre fueron considerados, tanto por Salvador de la Plaza como por, por Machado, por Pepa Delgado y por todos los demás, como unos muy malos alumnos, ¿no? ¿Okay? Porque no fueron comunistas, como decían ellos, uña en el rabo, ¿no? ¿Okay? Que, era lo, que hubiesen sido, ¿cómo se llama? Una suerte de subsidiaria del movimiento soviético ruso, ¿no? Que es lo Claro. que que es lo que querían ellos, ¿no? Entonces, bueno, originalmente ellos no son marxistas, ¿no? Y es más, uno puede conseguir en Betancourt, que es el siguiente líder, bastantes raíces del pensamiento de la escuela institucional americana, ¿no? ¿Okay? O sea, él se parece mucho a, más bien, a Roosevelt, ¿okay? Tanto Teodoro el Viejo como Franklin Delano el Nuevo, ¿no? ¿Okay? O sea, se parecen mucho, ¿no? Y ojo con esto, ¿no? La escuela institucional americana es discípula de la escuela histórica alemana, ¿okay? Por lo cual está muy vinculado. Por eso es que cuando uno ve las políticas del trienio y las compara con lo que estaba haciendo Betancourt, pero con lo que estaba haciendo Medina Angarita y con lo que estaba haciendo López, uno dice, pero vale, si están haciendo casi que lo mismo, ¿no? ¿Okay? Y están haciendo casi que lo mismo, ¿ok? La única Es diferencia es que, increíble porque el objetivo ha marcado el curso del juicio histórico, ¿no? Gómez era un dictador analfabeta, este, eh, López Contreras era el de calma y cordura, el trienio Adeco era absolutamente intolerante y por lo tanto esa intolerancia los hizo salir del gobierno y entrar en esa larga etapa de dictadura. Eh, Medina Angarita lo califican así como una transición como un buenista, al que no vio nunca por dónde venía la jugada de la conspiración, ¿no? Pero muerto Gómez, lo cierto es que se desataron los conspiradores de nuevo, ¿no? sí, pero fíjate, Medina era mucho más intransigente que Betancourt, ¿sabes? ¿Ok? O sea, más bien Betancourt trató de negociar muchísimo, ¿no? Y creo que el problema de Betancourt era que ellos tenían, o sea, los adecos del 47, que ellos tenían del 45 al 48, ¿no? Ellos tenían el problema de que ellos se habían aliado con los jóvenes militares, y los jóvenes militares eran el plomo en el ala de ellos, ¿no? O sea, por eso es que al final son ellos los que los vuelven a tumbar, ¿no? Ellos, los mismos que Claro. tumbaron a Medina, los van a tumbar a ellos, ¿no? El plomo en el ala está ahí, ¿no? De hecho, fíjate, Betancourt, a mí o sea, me sorprende mucho porque cuando él en el 45 monta su gabinete, él le anuncia al gabinete que quiero que entiendan que los éxitos de ustedes son éxitos de todos nosotros, pero los fracasos son culpa de ustedes. ¿Okay? Y de hecho, cuando alguno metía la pata, Betancourt lo sacaba del gobierno. ¿Okay? Y de hecho, ese es lo que llaman intransigencia, ¿no? Por ejemplo, la actitud de Prieto, cuando Prieto quiere imponer el decreto 123 para someter a la educación privada. ¿No? Entonces, claro, eso enardece a Caracas, ¿okay? Y Betancourt lo siente, ¿no? Y la respuesta de Betancourt es eliminar el decreto 123, ¿okay? Y sacar a Prieto del ministerio, ¿no? O sea, que porque, pues, es lo que te digo, pues, o sea, los éxitos son de todos nosotros, pero los fracasos son culpa de ustedes, ¿ok? O sea, Betancourt era muy, muy, o sea,
de un carácter, podríamos decir que un carácter muy gomecista, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, ¿okay? Creo que los familiares de Betancourt se van a molestar conmigo por lo que estoy diciendo, ¿okay? Pero bueno, él era un hombre de carácter. Y hay que decirlo, o sea, cuando estamos hablando de el inconsciente colectivo, los arquetipos, al final todos son cuñas del mismo palo, ¿no? Claro. El, el- y todos son hijos de un diseño del Estado, de la explotación del petróleo, de la refutación a eso, porque es que lo que uno nota, y lo hemos comentado muchas veces, es que los políticos venezolanos siempre han sido muy desconfiados de la economía privada. O sea, no son promotores, pero sí son. Entonces, crearon la Corporación Venezolana de Fomento, pero el trato con la empresarialidad siempre fue de intervención, ¿no? El de tenerlo con la cuerda cortica, ¿no? Sí, pero eso nace en el gobierno de López, ¿sabes? Porque el gobierno de Gómez no fue así. Fíjate tú que el gobierno de Gómez le abrió las puertas a las transnacionales. ¿Eh? Y Sí, bueno, por supuesto que cuando el gobierno de Gómez quería más participación en el negocio, él presionaba, ¿no? ¿Okay? Pero no era creando más impuestos, ¿okay? No era no, creando regulaciones que dañaran el negocio de las petroleras, ¿no? Sino más bien buscaba hacerlo de una manera un poco eh, más negociada, ¿no? Que es lo que de verdad priva en el negocio de un comerciante, ¿no? O sea, claro. y claro, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la condición de empresario de Juan Vicente Gómez, ¿eh? Que esa Y por condición no cierto, la hay van a... que, hay que decirlo, ¿no? A ver, Gómez fue comerciante, López Contreras militar, Medina Garita militar, eh, el Betancourt, eh, digamos que político. político a tiempo completo. Luego de Betancourt, Rómulo Gallegos, escritor. Después viene la larga etapa de la dictadura militar. Luego viene Betancourt. O sea, con esto lo que quiero decir es que el último empresario que gobernó Venezuela, el último comerciante fue Gómez. Sí, fue, bueno, y técnicamente fue el único empresario, ¿no? Ninguno de los Sí, presidentes había sido comerciante, ¿no? ¿Ok? Eh, Páez se rodeó de comerciantes, pero Páez no era un comerciante. sí, Ahora, fíjate una cosa bien curiosa, ¿no? Que ahorita se me está ocurriendo, ¿no? Lo cierto es que López, ¿ok? Tiene, ¿cómo se llama? Tiene en su haber que se rodeó también de su intelectualidad, ¿no? Y su intelectualidad estaba formada por gente como Adriani, aunque Adriani se muere muy rápido, ¿ok? Por el mismo Uslar, ¿ok? Por, por Egaña, ¿ok? Y bueno, y estos jóvenes tampoco son comerciantes, ¿ok? Y tampoco tienen una visión muy, muy, muy proclive a ser amigo de los comerciantes, ¿no? ¿Ok? O sea, ellos tienen raigambre historicista, tienen raigambre también fascista, ¿ok? Y normalmente el historicista y el fascista no son muy dados a promover la competencia, ¿ok? De hecho, la escuela histórica alemana no le gustaba la competencia y por eso que la escuela histórica alemana promovía la creación de carteles, ¿ok? Y bueno, yo creo que ellos trataron de hacer algo parecido en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que marca el gobierno de López y el gobierno de Medina, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y cuando llegue Betancourt se parece como digo, a la escuela institucional americana, siempre lo acusan de marxista, ¿no? Porque claro, este, Betancourt fue de ellos el que más estudió el marxismo, ¿okay? Es más, de hecho, Betancourt en, en Costa Rica se afilió al Partido Comunista Costarricense, ¿okay? Y de hecho la primera esposa de Betancourt, doña Carmen Valverde, ¿okay? Era la sobrina del presidente del Partido Comunista
costarricense, pero ese Partido Comunista Costarricense era un partido muy, muy raro, ¿no? Muy extraño, ¿no? Porque ese partido jamás aceptó órdenes de Moscú, ¿ok? Y era un partido que estaba más cerca del APRA peruano Ajá. ¿cómo se llama? Que de Moscú. Y esa es la razón por la cual el APRA peruano, ¿okay? Con Aya de la Torre, ¿okay? Este, tiene mucho parecido a Betancourt. ¿Okay? Y hay una frase aquí que yo la leí en Venezuela Política y Petróleo y a mí me parece genial, ¿no? Porque Betancourt era así de genial, ¿no? ¿Okay? Betancourt dice, porque Betancourt está viendo el gobierno de Bosch en, en República Dominicana, que es un gobierno que dura muy poco. ¿Okay? Y entonces él en su forma de hacer humor, ¿okay? Dice que si Rómulo Gallegos, que lo que escribiera novelas, duró tan poco en el gobierno, ¿okay? Bosch, que lo que escribiera cuentos, porque también era un escritor, ¿okay? Duró mucho menos. ¿Okay? Claro, Entonces, eso es de un humor terrible, ¿no? O sea, típico, o claro, sea, es un humor que pudiera ser de Vargas Llosa, ¿no? ¿Okay? Pero así tiene es. razón, ¿no? Tiene razón, ¿no? O sea, y la razón de esto es porque ambos países cometen el mismo error, ¿no? Ponen a un intelectual en el gobierno y los intelectuales no somos hombres de negociación, Sí, ¿no? sí, es la gran paradoja de Weber, ¿no? Sobre el político de acción y el político de reflexión, ¿no? Este, y la verdad es que no es la misma cosa, ¿no? Un No, intelectual, a veces le falta el coraje maquiavélico que se necesita para gobernar. y esa es una cosa que nosotros no entendemos tampoco, ¿sabes? Porque yo en la escuela de economía se lo digo a los alumnos, ¿no? Yo le digo a los alumnos que un economista no puede aspirar a ser ministro de finanzas, ¿no? Un economista puede aspirar a ser asesor del ministro de finanzas, porque el ministro de finanzas Asesor del tiene que ser ministro de Finanzas. político, ¿eh? Así es. Entonces, los chicos dicen, no, no, profesor, te está equivocado. Y Miguel Rodríguez, bueno, mira si Miguel Rodríguez fue exitoso, pues, ¿ok? Entonces, Claro. ahí lo tienes, Desde el pues. punto de Entonces, vista de lo político no fue exitoso. O claro, sea, no fue. O sea, la un, ecuación cerrada perfectamente. Pero la un, política nos trajo a donde estamos, ¿no? un profesor no puede dedicarse a esas lides, pues, o sea, no es su papel, ¿no? Bueno, pero fíjate, casi que estamos a punto de terminar el programa, ¿no? Y hay que Ajá. comentar bien lo de López, ¿no? Lo cierto es que el gobierno de López y el gobierno de Medina hicieron cambios tan importantes en la estructura que había dejado Juan Vicente Gómez, que ya el gobierno no era como el de Juan Vicente Gómez. ¿Okay? De hecho, Medina y López, este, el uno más que el otro, o sea, Medina mucho más que Gómez, intervino mucho en la economía. De hecho, siempre se relata que ellos promovieron la creación de Fede Cámaras, pero cuando uno lee los papeles de la creación de Fede Cámaras, uno se sorprende, ¿okay? Porque los ministros que lo están montando, y en esto Uslar Pietri tiene la voz cantante, hablan de que la economía no puede ser dejada a su libre arbitrio, que los empresarios no pueden ser dejados a su libre arbitrio, que el gobierno tiene que regular. ¿Okay? Y lo peor no es que el ministro lo esté diciendo, lo peor es que los empresarios aplauden y repiten el mismo discurso. ¿Okay? Lo cual es horrible. ¿Okay? Porque te habla de un empresariado que prefiere estar regulado que el que lo dejen tomar decisiones. ¿Eh? Porque es que es Entonces, el empresariado de la corte, ¿no? Cortesano. El empresariado, porque los incentivos, ¿cuáles eran? La Corporación Venezolana de Fomento. Luego, claro, digamos, el Fondo de Crédito Industrial. Luego, Corpo Industria. Luego, en fin, ¿no? Eso que yo llamo la primera, la segunda y la tercera ola del fomento. Pero es que eso era un incentivo perverso porque el que tenía éxito era el que mejor capacidad tenía para hacer antesala.
Esa Sí, es la pero verdad. fíjate una cosa, el gobierno de Medina era profundamente intervencionista, pero el gobierno de Medina no fue el que le dio los créditos a los empresarios, ¿no? De hecho, los empresarios se quejaban de eso, ¿no? De que ellos habían aceptado la regulación, pero es que ellos querían apoyo, ¿ok? Y Claro, el apoyo se lo va a dar efectivamente el gobierno de los ADECO en el 45, ¿no? claro, Y el apoyo claro. va a quedar en el gobierno de Pérez Jiménez, ¿ok? Y por supuesto se va a profundizar en los gobiernos de la democracia, ¿ok? Dañando terriblemente la función empresarial en Venezuela. O sea, Claro, el empresario sujeto a ese tipo de cosas no es un empresario de verdad, ¿no? O sea, es un mercantilista del siglo XVIII, ¿ok? es Y así. eso no es lo que nos puede llevar a un mundo moderno, ¿no? ¿Ok? Y ya para el momento de la República Civil, uno, por ejemplo, hacía comparaciones por números de empresas y Venezuela lucía en el contexto de América Latina, por supuesto uno no lo iba a comparar con Brasil, ¿no? Porque no tenía sentido, pero con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay, con Chile en su momento, nosotros teníamos menos empresas que per cápita que todos, Sí, porque las ¿no? regulaciones, las barreras de entrada y todo, habían generado una especie de anemia sistemática de empresarialidad. no, y exportábamos muchísimo menos. Si tú quitabas el petróleo, no exportabas nada, pues, ¿ok? Claro. En esos países se Bueno, exportaban pero cosas. tampoco había nada que exportar. El gobierno era el dueño del petróleo, del acero, del aluminio. Ok. De verdad que fue un diseño que dejó solo los mendrugos, ¿no? Para el Claro, sector privado. Y claro. allí es donde claro, todo ese diseño, el termina siendo muy malo y no hemos salido de ese diseño. Yo esta mañana escuchaba en el programa de Domingo, por cierto, en la mañana, digamos, los puntos de vista y la mirada de los empleados de la empresa del aluminio. Yo decía, bueno, nosotros operábamos esta empresa con 4.000, que me parece muchísimo, y ahora hay 6.000, que me parece, digamos, pero no producen aluminio. Y esto está en manos del gobierno y la gente, todo el mundo cree que una empresa no sufre obsolescencia, no sufre daños terribles por falta de mantenimiento. Estamos hablando de empresas a las que no se les ha invertido un solo dólar en un cuarto de siglo. Claro, no, y Entonces, claro, el retraso tecnológico en todas esas empresas debe ser monstruoso, ¿no? Entonces, esa es monstruoso. la razón también por la cual si tú vas a privatizar eso, ¿ok? Lo que vas a conseguir son mendrugos, pues, ¿ok? Claro, no hay nada que. Claro, la gente está así como que como el tesoro de la abuelita, ¿no? Pero eso no vale medio, y hay que decirlo. Entonces, las siderúrgicas han cambiado, los nuevos materiales, la demanda ha cambiado, en fin, ¿no? Nosotros en ese sentido sí estamos siendo víctimas de una alucinación histórica que cuando realmente tocamos piso diga, bueno, aquí no hay nada, no hay nada. Hay ruinas, hay chatarra. Y habrá que preguntarse, bueno, ¿quién será capaz de invertir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? El otro tema es que nosotros nunca hemos logrado tener eso que los empresarios siempre han solicitado, normas claras, coherentes y estables. Un pacto por Eso es cierto, 50 años, eso es cierto. ¿ok? Para que estas sean las normas imbatibles de la empresarialidad. Porque si Sí, no, bueno, digamos que seguiremos viendo el deterioro, ¿no? Por ejemplo, claro, esa lógica de que PDVSA es estratégica o de que la electricidad tiene que estar en manos del Estado. Bueno, entonces está en manos del gobierno y no tenemos electricidad. Es así de simple. y está en manos, el petróleo está en manos del gobierno y no produce, pues no produce petróleo. Pues es más, el Así único petróleo que se está produciendo es el petróleo que está sacando que están sacando las transnacionales. ¿Ok? las transnacionales. Bueno, seguiremos nosotros en la reflexión, en darle vueltas y vueltas y vueltas a eso que llamaban como economía venezolana, manual de economía venezolana que Eh, tenía USLA. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like al programa, recuerden, por supuesto, promover, comentar. Todo eso nos hace bien. Y bueno, muchas gracias, profesor Daniel Laud, por esta clase de todos los viernes, esta conversación
profunda que tenemos todos los viernes y a ustedes por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego, pues.